Usted sabe que uno de los temas, uno de los aspectos más relevantes a lo largo de la pandemia, de la crisis sanitaria, ha sido el impacto que ha tenido esto en el empleo. Ha modificado pues no solamente la forma como trabajamos, también pues ha implicado ajustes importantes en empresas de muchos sectores. Y precisamente para hablar de este impacto en el empleo y lo que se vislumbra hacia adelante, nos acompaña esta tarde Negocios en Imagen, Thorsten Kott. Él es director general de Spring Professional México, que pues acaba de concluir un estudio muy interesante sobre el impacto de la pandemia en nuestro mercado laboral. Thorsten, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela y Darío Celis. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. Sí, muchas gracias. Oye, pues coméntanos cuáles serían, digamos que los aspectos destacados de este estudio que realizaron a través de la firma Spring Professional en lo que se refiere específicamente al ámbito laboral y sobre el impacto en salarios que ha traído pues este tema de la pandemia. Y claramente, primero que todo, muchas gracias, mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Durante 60 días entrevistamos a más de 800 personas con puestos ejecutivos, gerenciales, directivos y presidenciales y por eso podemos ofrecer este tema o en este caso esos puntos tan especiales. Podemos decir que especialmente los sectores de la hotelería, manufactura y todo lo relacionado a servicios han sufrido mucho, pero también tenemos algunos sectores que han beneficiado mucho, como el sector IT, alimentico, e-commerce y logístico, por ejemplo. Esos sectores se han movido mucho, han beneficiado mucho, tenemos muchos ejemplos en la bolsa también, donde vemos que los valores están subiendo enorme como nunca en la historia anteriormente. Y por fin tenemos que decir que también en general los encuestadores dicen que también 2021 no ven mucho movimiento. De nuestra parte vemos mucho movimiento. El mercado, especialmente en el reclutamiento, se está moviendo mucho, pero las compañías todavía están un poco más preocupadas porque ven todavía algunos problemas que se puede tener ¿Qué es de lo que, ahora hasta el futuro. qué es lo que le preocupa a las empresas? Estamos en una etapa pues muy incierta, se habla ya de una tercera ola, estamos viendo cómo vuelven al confinamiento en Europa principalmente y esto está teniendo afectación en la compra de insumos y de commodities. ¿Qué es lo que le preocupa a los empresarios respecto del futuro inmediato del COVID? Sí, mira, eso es una muy buena pregunta. Primero, lo más importante es que muchas compañías todavía aún no están preparadas, ¿no? Especialmente en la parte técnica, que para mí personalmente es la parte mucho o la parte más importante. Especialmente si hablamos, por ejemplo, por la digitalización. Muchas compañías todavía le falta un poco la plata ahora para invertir en estas plataformas, pero es necesario. Y todavía se van a tardar un poco para la implementación porque también las compañías de IT están full de trabajo y no tienen el tiempo para realizar todos los proyectos que las compañías necesitan para estar al tanto, para ofrecer la tecnología que se necesita actualmente, por ejemplo. Claro. Thorsten, una de las respuestas de las empresas ante la crisis sanitaria ha sido el recorte de personal. ¿Este recorte ha sido también o ha llegado a la alta gerencia? Sí, también, especialmente los gerentes, entrevistamos, como le mencionaba al inicio, más de 800 personas en total y el 10% se encontraron desempleados. Eso significa que no eran tantos, pero el 10% sí es un número ya un poco preocupante. Y de esos 10%, la mayoría, ahí hablamos más de 50% eran gerentes. Ahí no hablamos de ejecutivos, directivos o presidenciales, especialmente de gerentes. El promedio de edad de 48 años con un sueldo más o menos de 47,000 pesos brutos mensuales. Y por eso también podemos asumir que los gerentes en general o los puestos gerenciales se están bajando muchísimo, se están desapareciendo poco a poco, no en total, pero la importancia como antes ya no es tanto porque nuevamente muchas compañías utilizan gerencias como la parte de control en la oficina. Como ahora también muchas compañías trabajan desde la casa, no necesitan tanta gerencia porque los ejecutivos pueden reportar directamente a o a dos gerentes que normalmente antes tal vez la compañía ofreció 4, 5 o 6 gerentes
y ahora con el trabajo desde la casa, solamente 2 gerentes ocupan esta necesidad de dar servicios a los ejecutivos o al equipo operativo. Y esa parte de los recursos humanos que está siendo afectada, los gerentes, ¿cómo pueden reinsertarse en las empresas? ¿Cómo pueden reinventar incluso sus funciones tradicionales, históricas? Eso es también una muy buena pregunta. Aquí es el reskilling, ¿no? También es muy importante que las personas no se desmotivan, siguen aplicando tanto en la compañía de Spring, con mucho gusto les apoyamos, pero siguen aplicando a las compañías porque esos puestos, algunos van a regresar, porque ahora también muchas compañías regresan a la oficina, entonces la necesidad también de esas posiciones va a crecer, no como antes de la pandemia, creemos nosotros en el Spring y también según nuestra encuesta, pero también ahí es importante que esas personas no dejan de aprender, no dejan de ver otras oportunidades, no dejan de aprender nuevas cosas para también abrir otras puertas de otras oportunidades. Claro. En la parte de equidad de género, que pues últimamente ha cobrado mucha relevancia en nuestro país, ¿qué tanto se ha afectado el empleo para la mujer en esta crisis sanitaria, Torsten? Gracias a Dios, no tanto. Antes de esa entrevista con ustedes hizo un propio análisis. Nosotros operamos desde hace 3 años aquí en México. En los primeros 1 año y medio, los vacantes ejecutivos, gerenciales y directivos, por ejemplo, eran ocupados por el 80% de hombres. Ahora, en los últimos 1 año y medio ya se ha cambiado un 60-40%, ¿no? Nuestras colocaciones, por ejemplo, ahora son 60% hombres, 40% mujeres. Entonces, la pandemia no afectó eso. Al contrario, también las mujeres también benefician porque especialmente en la parte de ejecutivos, los gerentes desaparecen, ejecutivos, ahí tenemos una equidad casi de 50-50, tenemos 52% de hombres y 48% de mujeres en las posiciones ejecutivos. Vemos una diferencia especialmente en los puestos gerenciales, directivos y presidenciales. Pero sabemos que los ejecutivos de hoy son los directores, los gerentes y también los presidentes de mañana. Entonces creemos que poco a poco va mejorando y vamos a tener una equidad en los próximos años. ¿Cómo están asumiendo las nuevas generaciones de directivos, de colaboradores de empresa, pues esta crisis pandémica, los millennials, etcétera? ¿Cómo están siendo afectados? ¿Cómo están procesando esta crisis? Honestamente, según nuestra encuesta y nuestras impresiones, no tantos, porque los milenios son un poco más flexibles, un poco más adaptados. No es como antes que te quedas en la compañía tal vez 10, 20, 25 años. Si a ellos no les gusta algo, entonces son más flexibles, más abiertos a un cambio laboral. Entonces, claramente, las oportunidades han bajado mucho, especialmente para las personas que salen de las universidades, ¿no? Tienen un tiempo un poco más difícil porque les falta la experiencia, las compañías no están contratando tanto, buscan más perfiles especializados con ya más experiencia. Entonces, esperamos que no pedimos esta generación, pero también veo muy positivo porque esa generación es más adaptiva, más flexible y también se va a acostumbrar a esa nueva normalidad. Ustedes normalmente, las empresas de su tipo, son un termómetro para medir cómo se va a dar el empleo en los próximos meses. ¿Ustedes ya comienzan a ver algunos signos de que hay más demanda por profesionales? Sí, exactamente. Es un poco contrario con la encuesta, porque los 800 personas, más de 800 personas nos contaron que ellos tienen el sentimiento que vivimos en el 2020 año, lo que vivimos el 2021, lo que vivimos en el 2020. Entonces, nosotros aquí en el Spring Professional vemos un crecimiento enorme en los puestos que entran, especialmente para gerentes una vez más y también para directivos. Entonces, creemos que muchas compañías van a recuperar su plantilla, las personas que perdieron por varios temas durante la pandemia, están recuperando ya estas posiciones. Muchas compañías regresaron ya a la oficina, solamente hay que ver el tráfico, las calles ya hace 6 meses estaban vacías, ahora también se necesita una vez más para 5 kilómetros, 1 hora, 1 hora y media. Entonces ya se Claro. regresa un poco aquí en México a la normalidad, se están acostumbrando poco a poco
Y también lo mismo, solamente para dar un ejemplo, en noviembre al día de hoy, los puestos que ingresan han crecido por un 300%, ¿no? Un 300%, entonces el mercado sí se está moviendo mucho aquí en México. Muy bien. Pues muy interesante lo que nos comentas, Thorsten. Queremos darte las gracias por acompañarnos esta tarde en Negocios sin Imagen, director general de Sprint Professional. Que tengas muy buen fin de semana. Muchas gracias y les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. igualmente. Bye.